Saludos nuevamente a todos los compañeros y compañeras de HIMSS Puerto Rico y el público en general. Mi nombre es Marcos Ramos, soy Cybersecurity Chair del capítulo HIMSS Puerto Rico y tengo como tarea traer temas educativos de ciberseguridad. Y en el día de hoy me está acompañando los compañeros de los patrocinadores de nuestro comité de ciberseguridad de Sophos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Marcos. Saludos, preséntate por favor. Mi nombre es Juan Michel, yo soy Sales Engineer para Sophos, específicamente para acá, la región del Caribe y obviamente también Puerto Rico, una isla preciosa. Soy dominicano, o sea que cerquitica, vecino, casi hermano. Vecino. Sí. Perfecto. Y ven acá, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy yo quisiera hablar del tema de respuesta a incidente. Respuesta a incidente. Sí. Eso en Puerto Rico todo el mundo lo tiene perfecto y no le hace falta a nadie. Nos vemos. Te puedes ir a la playa. Adiós, hasta el próximo capítulo. Aquí no. Respuesta a incidente. Oye, ese tema está bien caliente. La ley 40 de ciberseguridad de Puerto Rico requiere que se atiendan esos temas. En septiembre de 2024, el comisionado de seguro de Puerto Rico sacó la regla 108 y entre ellos requiere que haya un plan de respuesta a incidentes en las aseguradoras de Puerto Rico. Y hace como 2 meses, COSEC, que es el regulador de las cooperativas, también sacó la regla 9741, no me sé los números de memoria, creo que es 9741, que requiere también cumplimiento de respuesta a incidentes. Totalmente. El tema con eso es que, digamos que el concepto se puede quizás malinterpretar. La gente entiende que tener un plan de respuesta a incidente como tal es simplemente tener un papel escrito que te define un step by step si pasa algo. Y peor aún que eso es tenerlo por compliance, o sea, tenerlo porque te lo requieren y no porque tú le ves el valor a eso. Entonces, partiendo desde ahí y basado en la experiencia que vemos constantemente de organización en organización, muchas veces nos encontramos que se le preguntan si tienen un plan de respuesta a incidentes y de alguna manera como que se le infla el pechito y dicen sí. Yo sé qué hacer en caso de una emergencia. Tenemos un plan de respuesta a incidentes. Entonces, la segunda pregunta corta cuello es, ¿tú lo has probado en algún momento? Claro. Y ahí empiezan, no, una vez nos sentamos, entonces no. O sea, si tú tienes un plan de respuesta a incidentes que nunca ha sido a prueba, tú no tienes un plan. Tú tienes un documento para cumplir. Claro. Para temas de compliance. Y eso es similar a andar con una goma de respuesta sin aire. O sea, cuando te pase lo que te va a pasar, es que te vas a dar cuenta que no te funciona. Pero fíjate, yo creo que está siendo demasiado benevolente con las compañías. Porque yo, cuando les pregunto a ellos, ¿tiene un plan de respuesta a incidentes? Se le infla el pecho y dice, sí. Sí, claro. Y lo primero que yo le digo es, show me the money, enséñamelo, ¿dónde está? ¿Lo puedo ver? Ay, te lo envío después. O tengo un borrador y la última fecha tiene 3 años, no está probado. Ni siquiera está, no es que no esté probado, es que no está aprobado. O sea que hay unos que ni siquiera lo tienen documentado. Sí, pero partiendo precisamente de quizás de esa falta de comprensión de lo que implica tener un plan de respuesta a incidentes funcional, es que viene como el misconception de que no entienden realmente compliance. O lo hacen por compliance, bueno, cierta normativa, cierto marco de regulación me obliga a tener un plan. Entonces yo tengo un papel, tengo un borrador, cosa que cuando algún auditor o alguien, whatever quien sea, me pregunte, yo puedo decir, sí, yo tengo un plan de respuesta a incidentes, pero muy lejos de la realidad. De hecho, según múltiples reportes, entre los que están, por ejemplo, el reporte de Verizon, de IBM, el reporte de Sophos que realizamos todos los años, el del año anterior, ¿saben cuánto anda el tiempo promedio de respuesta a incidentes puntualmente para Latinoamérica? No, ¿cuánto? Un número ridículo, 200 días. 200 días. 200 días, un número ¿Se te cae el negocio? Pero se te cae el negocio y tú vuelves y lo reconstruyes y vuelves y se te cae 2 veces. O sea, estamos hablando desde la detección inicial hasta la erradicación y la parte de lección aprendida, 200 días, man. Estamos hablando casi de un año. O sea, faltan 165 días para completar un año. Y ese tiempo average, ese tiempo promedio. Y en ese tiempo tú estás vulnerable. O sea, tú tienes a alguien viviendo en tu casa. Se te puede meter más cosas por atrás, por la cocina. Tú tienes a alguien viviendo en tu casa sin pagarte alquiler, del cual tú no entiendes el impacto que te puede generar, del cual tú no tienes información accionable, del cual tú no sabes ni siquiera qué va a hacer. Entonces, esa es la realidad que digamos que tenemos puntualmente para la región de Latinoamérica y el Caribe. O sea, tenemos muchísima oportunidad de mejora y creo que parte de eso viene también de ahí, del poco entendimiento y del poco valor
que le asignamos a tener un plan de respuesta a incidentes funcional. Oye, ¿y con qué frecuencia se debe estar revisando estos planes? Porque yo he tenido compañías, he tenido clientes que me dicen, tengo uno, y a veces me lo entregan en maquinilla. Ok. Entonces tú dices, pues caramba, esto necesariamente... Esto no es de ahora. Eso no es de ahora. Y como está cambiando la tecnología y como está cambiando la ciberseguridad, tú cambias plataforma, tú cambias sistema operativo. Las amenazas cambian. Cambias Los amenazas. actores maliciosos van, vienen, cambian muchas, o sea, hay muchas variables que se mantienen en constante cambio. Sí. ¿Qué tipo de frecuencia se deberían estar revisando estos planes? Mira, el plan de respuesta a incidentes debería estar atado a la evaluación de riesgo que se hace en la empresa. Esa respuesta me gusta, me la voy a robar. Róbatela, es de dominio público. Te voy a dar este crédito cada vez que lo digas. Es GLP, licencia GLP. O sea, entonces, como las amenazas, vamos a ver, una empresa X hace una evaluación de riesgo hace 3 años. Identificaron riesgo, identificaron impacto, identificaron controles y se puso. ¿Qué pasa? En 3 años, como mencionamos ahorita, cambian los actores de maliciosos, cambian las amenazas, cambia el impacto, cambia el mercado, cambian los entornos geopolíticos, el tema de guerras, grupos de hackers patrocinados por estados. O sea, cambian muchas cosas. Entonces, de repente tú tienes una evaluación de riesgo que se creó en un mundo que ya no existe. Y por ende, los controles que tú sacaste a partir de esa evaluación de riesgo, pues tampoco te funcionan. Siempre menciono una historia que me pasó en un hotel allá en Dominicana, donde para entrar a ciertos restaurantes era por reserva. Entonces tú ibas a la puerta, había una muchacha con una hojita de papel y te preguntaba tu número de habitación y tu nombre. ¿Qué pasa? Yo duré 3 noches cenando en ese restaurante, dando nombre falso y cualquier cosa. Eso fue hace mucho ya, no pasa. En tus años de juventud. Eso fue 100 años de juventud, hace mucho ya. ¿Qué pasa? En algún momento en esa empresa, alguien se sentó y dijo, ok, tenemos que regular la forma o controlar la forma en la que la gente viene acá a comer. Y un creativo dijo, bueno, vamos a poner una muchacha con una hoja de papel, un lápiz, que apunte número de habitación y apellido. Y en ese momento puede que le funcionara, pero ya no. O sea, ya hay mejores soluciones y eso pasa cuando tu evaluación de riesgo se queda estancada en el pasado. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, el plan de respuesta a incidentes debería de alguna manera estar vinculado a tu evaluación de riesgo. Significa que la forma en la que tú conceptualmente podías responder a un incidente hace 5 años, al día de hoy no se puede. Por el tema de la misma IA que acelera el tema de descubrimiento de vulnerabilidades, explotación, de generación de payloads, identificación, numeración. La IA ha cambiado todo, de la manera en la que compramos, comemos, vemos televisión, escuchamos música, incluyendo la forma en la que hacemos una respuesta a incidentes. Entonces, cada vez que toca una revisión, que puede ser anual, dependiendo del contexto, o digamos que la vertical del mercado de la empresa, también deberían considerarse una evaluación a esa parte de respuesta a incidentes y ponerlo a prueba a ver si no funciona. Porque algo que me choca mucho y que lo vemos con muchísima frecuencia, se entiende que el plan de respuesta a incidentes es un tema de tecnología, de TI y seguridad, nada más. Eso piensa mucha gente. Y eso se da como, eso está firmado en piedra que eso es así. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un incidente tenemos que involucrar al departamento de legales, tenemos que involucrar al departamento de comunicaciones, tenemos que involucrar al departamento de finanzas, tenemos que involucrar a recursos humanos. O sea, no es un tema de TI. Bueno, IPA te requiere que si tienes liqueo, data breach de más de 500 individuos, tienes que notificarle a los individuos. ¿Y quién va a escribir esa carta? Y si es más de 500 y después tiene otro tier, no me acuerdo exactamente, tienes que notificarle al FBI. ¿Quién va a escribir esa carta? Y no eso no va a ser IT. No, y no solamente quién la va a escribir. Como uno de los roles que tiene el departamento de comunicaciones es comunicar las cosas de una manera efectiva. Y siempre, pues obviamente también ellos tratan de alguna manera suavizar la forma en la que se comunica. O sea, no es lo mismo que lo comunique TI. Por ejemplo, nosotros que somos ingenieros, que vamos puntualmente a lo que decimos, mira, de repente sufrimos una brecha y hay 1000 registros rodando por la web. Nosotros como ingenieros hablamos crudo y pelado porque así fue que el mindset de ingeniero es ese. Ahora, el departamento de comunicaciones busca la forma más efectiva de que el mensaje llegue, que no cause ese efecto alarmante en el público que va a recibir esa comunicación. Y eso tiene que ser la comunicación, porque TI no sabe hacer eso. Finanzas no sabe hacerlo.
el departamento legal tiene que tener identificado el posible impacto a nivel reputacional, a nivel de posibles sanciones por compliance, y ya tener un plan. Y si hay que pagar un dinero, tenemos que tener sincronía incluso con finanzas para que se sepa de dónde va a salir ese dinero. Entonces es un plan muy, digamos que muy integral, porque requiere que todas las partes de la empresa se involucren. Más sin embargo, en la realidad no es así. Incluso TI se encarga de desarrollar el plan de respuesta a incidentes, TI lo prueba, TI lo valida, y cuando pasa algo, finanzas está durmiendo tranquilamente. Comunicaciones se entera quizá otro día. Entonces, ese tipo de cosas que se dejan, son detalles que se dejan sueltos. Y en una respuesta a incidente, mientras más cabos sueltos tú tienes, mientras menos cosas claras, menos roles definidos tú tienes, eso aumenta muchísimo el tiempo de respuesta. Quizá por esa misma razón andamos por los 200 días, porque no tenemos algo estructurado, algo conciso y algo probado. Oye, me gustó mucho que lo atara, me gustó demasiado que lo atara a la evaluación de riesgo, porque uno de los documentos más importantes en este entorno es el Business Impact Assessment. Exacto. Y es donde se define el RPO y el RTO, que es el tiempo de recuperación y el tiempo de respuesta. Exacto. Y si tú no tienes esos tiempos definidos, el plan de respuesta no va a estar bien alineado. No, y cómo tú lo validas a futuro. O sea, cómo tú te das cuenta si funcionó correctamente. Cómo tú te das cuenta si tiene oportunidad de mejora. O sea, precisamente por eso, porque esos indicadores, esos KPI que deberíamos tener en sitio y bien, digamos, de una manera bien claro, no existen. Entonces, pase lo que pase, tú activas tu plan de respuesta a incidentes, pero cuando llega a la fase final de lección aprendida, donde toca evaluar qué tan efectivo y qué tan funcional fue, ¿contra qué lo comparamos? No sabemos. O sea, simplemente quizá usamos una métrica de tiempo promedio de respuesta o tiempo, pero al final eso no me ayuda. O sea, tengo que esperar que vuelva y ocurra para usar la métrica anterior, para entonces hacerme una idea de si funcionó bien, si hay oportunidad de mejora, ese tipo de cosas. Y eso, digamos que de 10 empresas, quizá una a nivel de madurez tiene eso en sitio. Y eso es muy, 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 como que muy jodido, y disculpen la palabra. No, está bien. Porque realmente eso impacta, sobre todo, por ejemplo, sector salud, que a mi entender uno de los sectores más críticos y vulnerables, porque estamos hablando de la salud de la gente. O sea, estamos hablando de gente que quizá tiene una necesidad de salud y de repente por una falla en las operaciones o por una suspensión temporal de los servicios, de repente no puede acceder a eso. Le das el medicamento incorrecto a un paciente, no le das el medicamento al paciente, no le das el servicio que tiene que dar. Imagínate que alguien venga con un catarro y le manden a la sala de operaciones a removerle la rodilla. O sea, es como que eso es bien, bien delicado. Y también del punto de vista de información, de seguridad de información, creo que el récord médico en el Deep Web vale más caro que hasta el récord de identidad o financiero de una persona. Totalmente. Eso es oro. Eso es oro en el Deep Web. Pero fíjate que la analogía, por ejemplo, sector manufactura y retailing, una línea de producción donde hacemos, no sé, ropa, comida, electrodomésticos, cualquier cosa. ¿Qué pasa? Se interrumpen las operaciones, ¿qué perdemos? Dinero, reputación. Pero sector salud, estamos hablando de vida. La vida no hay forma de tú hacerle un callback para atrás y recuperarla. O sea, una vida que tú afecte, un estado de salud que tú afecte de un paciente, eso es sumamente importante. Y por eso agradecemos mucho tu invitación, porque precisamente buscamos crear esa conciencia en el sector salud, en el tema de plan de respuesta a incidentes. No es lo mismo que yo te diga, tú tienes a que yo te haga verlo y que tú formes la conciencia por ti mismo. O sea, son dos approaches muy diferentes. Uno funciona desde el tengo que, porque tengo que. Uno funciona desde el concho, le veo el valor, entiendo el beneficio, entiendo que digamos que el bien que yo aporto a mis clientes con esto y quiero mantener esto funcionando. Entonces eso es lo que buscamos, crear esa conciencia, no desde el tengo que tener un plan de respuesta a incidentes para poder inflarme el pecho y tener evidencia de que lo tengo, sino para poder garantizar que lo que estoy haciendo lo voy a mantener operando y voy a seguir brindando este servicio a mis clientes. Oye, una pregunta que te hago, y creo que esa es la respuesta. ¿Cómo yo preparo un buen catálogo de incidentes para asegurarme que mi plan de respuesta a incidentes cubre todos los incidentes que debo tener? Porque yo tengo muchos clientes que le pido el plan, ¿verdad? Y al año 2026 lo que tienen es huracán, terremoto y fuego.
y no tienen ciberataques, no tienen otro cierto tipo de cosas. ¿De dónde nace esa lista de incidentes que debo atender? ¿De la misma evaluación de riesgo o de otro lado? Y así mismo, de la evaluación de riesgo, porque cuando hacemos la evaluación de riesgo, que identificamos las amenazas, identificamos el impacto y obviamente asignamos un control a eso, pues a partir de ahí yo puedo sacar ese listado de amenazas que van mucho más allá de incendio, huracán y terremoto. O sea, yo tengo que tener, por ejemplo, en el Business Continuity Plan, yo tengo que saber si de repente mis operaciones en premisa, o sea, por suponer algo, mis operaciones en premisa se detienen. Yo tengo que tener un plan de contingencia que me permita moverme a la nube lo más rápido posible y seguir operando mientras yo me recupero. O tener un site alterno que me permita mover mis operaciones para allá mientras yo me recupero para garantizar esa continuidad. Entonces, de ahí la importancia de hacer una evaluación de riesgo precisa y real. Porque a partir de ahí sacamos cosas como outcome para el plan de continuidad del negocio, de recuperación de desastres y de respuesta a incidentes. Al final todo va cayendo en cascada de esa primera evaluación objetiva y real, no romántica, porque a veces nos ponemos muy románticos con decir, ok, ¿cuál es la probabilidad de que un actor malicioso norcoreano nos ataque? No, es una probabilidad muy remota, ponle, no sé, un 5% de probabilidad de un impacto medio. No, tenemos que ser realistas, usando la evidencia que tenemos ahora mismo. Ya no hay el tema de empresa pequeña, ya no hay el límite de frontera, ya no hay... Los actores maliciosos andan a diestra y siniestra dándole al que se pare por el medio. Ellos no andan buscando quién se la debe, es quién se la pague. Claro. Y ahí, si se encuentran con sector salud, no hay ética, no hay... O sea, me parece que hay un ataque documentado al sector salud por un tema de ransomware. Y cuando los atacantes se dieron cuenta que habían afectado un hospital, ellos mismos devolvieron la llave, o sea, compartieron la llave. Y eso hace casi 10 años, o 8 o 10 años. Ya ese nivel de ética no existe. Claro. Ya, hospital, pues, me da 2 flautas y un pito. Oye, y te pregunto, todo esto que hemos hablado hasta ahora ha sido muy bueno y certero y al punto, ¿verdad? Pero ustedes como Sophos, ¿qué traen a la mesa sobre el plan de respuesta a incidentes? ¿Cómo ustedes ayudan a las compañías con esto? Mira, yo siempre digo que el tema de no solamente de respuesta a incidentes, sino de la ciberseguridad en general, una buena estrategia de ciberseguridad se fundamenta en 3 pilares. Hablamos de tecnología, hablamos de personas y hablamos de procesos. O sea, tú deberías tener esas 3 cosas alineadas, porque tú puedes tener muy buena tecnología, pero si tú no tienes personas y procesos que usen esa tecnología, eso equivale básicamente a no tener nada. Y podemos quitar cualquiera de los 3 pilares y pasa lo mismo. Yo puedo tener tecnología y personas, pero si no tengo procesos claros, igual, quedo en nada. ¿Qué pasa? La mayoría de las empresas se enfocan en tecnología, en tener tecnología y comprar tecnología. Y yo tengo una solución de XDR, y yo tengo un SIEM, y yo tengo un firewall, y tengo soluciones en la nube, y tengo CASB, Zero Trust, o sea, tecnología. Y no es así, no es con que yo compre eso ahí, lo instalo y lo dejo corriendo y ya estoy hecho. Estoy contento con eso. En un mundo ideal sí. Yo creo que falta un poquito más. Sí, en un mundo ideal sí, pero no. La realidad es que yo necesito tener tecnología, necesito tener personas y tener procesos. Entonces Sophos entendió esa necesidad del mercado hace muchísimo tiempo ya. De hecho, Sophos fue uno de los primeros vendors que empezó a ofrecer este servicio de respuesta a incidentes, el MDR. Incluso hace 6 años se llamaba MTR, ni siquiera era Managed Threat Response. Sí. Y entonces, ¿qué trae Sophos a la mesa? Si ya tú tienes tecnología, Sophos te trae las personas y te trae los procesos. Y ahí te complementamos totalmente. ¿Por qué? Porque ya tú tienes toda tu tecnología en sitio, entonces ahora que tú necesitas personal con competencias reales, demostradas. No competencia de LinkedIn, por favor, que sabemos que en LinkedIn hay unos títulos bien pomposos. Eso aguanta lo que la gente le ponga a la AI. Ponme un título atractivo y así mismo lo ponen. Oye, ¿cómo lo hacen? Ellos son analistas de ciberseguridad. Y le pasan el prompt y le dicen, mira, yo soy analista de ciberseguridad, hazme un párrafo, porque ni siquiera ya es un título como tal. Hazme un párrafo para ponerlo en LinkedIn. Y de analista de seguridad pasan a analista, visor, guardián, portero de las llaves del reino.
Algo así. Te ponen un título Sí. súper pomposo. Entonces, eso no son competencias reales. Ujú, Eso son ganas de inflar el ego. claro. Entonces, necesitamos personas con competencias reales, analistas de seguridad, cazadores de amenazas que tengan ese olfato, que sepan identificar ese hilo y sepan tirar del hilo hasta llegar a descubrir qué es lo que está pasando realmente. Y necesitamos procesos que apoyen esa tecnología y esa persona. Entonces, de repente... Y el ofrecimiento, perdón que te interrumpa, porque en esa misma línea, ¿y el ofrecimiento es 24/7? Totalmente. O sea, porque yo conozco de muchas compañías en Puerto Rico que no tienen el presupuesto para tener 3 turnos. No, es que... No sé cómo lo van a manejar. Y además del presupuesto, te planteo otra cosa. Rotación de personal. O sea, cómo tú descubres el talento, cómo tú encuentras esa gente, cómo tú los retienes contigo. Porque hoy pueden estar trabajando contigo y mañana viene otra empresa y le ofrece, qué sé yo, 25 pesos de más y la gente se va. Sí. Y de repente, si toda tu estrategia se basaba en ese recurso humano, ya ese pana se fue, tú tienes que buscar otro. Entonces, con este tipo de soluciones, las empresas se quitan el tema del personal con competencia, se quitan el tema del presupuesto, que no se pueden permitir pagar quizás 3 turnos para tener 24/7, y se quitan el tema de la rotación de personal, que es tan agresiva, sobre todo en ciberseguridad. En ciberseguridad, por tema de demanda y de falta de quizá de personal capacitado, las empresas se viven peleando los analistas, sobre todo cuando son talentosos. Es una empresa que no... A ver, el tema de la rotación de personal. Los grupos de ciberdelincuentes y los hackers no van a intentar nada contra ti un lunes a las 10 de la mañana. Te van a esperar las 2 de la mañana de un sábado, de un feriado, después del Black Friday, para decirte algo. Porque saben que esas empresas medium y small no tienen un área 24/7. Y es el target de ellos, porque obviamente aumenta muchísimo la capacidad de lograr sus objetivos. Entonces, esa empresa que no tienen esa capacidad, software lo que pone en la mesa es un servicio de detección y respuesta 24/7. Y cuando decimos respuesta, es respuesta como tal. Porque hay muchos vendors que te hablan de, bueno, yo te ofrezco detección y respuesta. Pero la respuesta es que ellos te van a llamar sábado de la mañana a decirte, mira Marco, vi algo raro en tu servidor. Nada, hablamos el lunes. Eso no es respuesta. Comunicar el alerta. Eso no es respuesta. Eso es tirarme más trabajo. Pero ustedes también hacen el fix, Totalmente. Desde la detección inicial hasta la corrección. hasta la erradicación y recuperación, todo ese proceso. También te entregamos un análisis de causa raíz, donde a nivel detallado se le especifica al cliente qué pasó, cómo pasó y qué hacer para que no vuelva a suceder. Oye, eso está bueno porque muchos de los oyentes trabajan en industrias reguladas. Okay. Y esos reguladores piden documentación. Ellos viven y respiran documentación. Ese es y su cuando oxígeno. cuando van a venir a decirte, oye, te tuviste un evento y ¿qué te pasó? Enséñame el documento. Enséñame dónde tú documentaste esto. Y qué rico sería sacar un reporte con todo el detalle, donde te dice la hora, los activos involucrados, qué pasó, cómo lo detectamos, cómo lo respondimos, cómo evitar que vuelva a suceder. O sea, será muy rico poder contar con este tipo de documentación y compartirla cuando lleguen esa persona. Y en lugar de estar inventando. Porque a veces se hace, yo hago una detección mínima y en función de esa detección mínima me invento el resto en mi cabeza. Bueno, vi un usuario raro en un registro. No, eso debió ser que ese usuario, estamos asumiendo, eso debió ser que ese usuario fue comprometido y seguramente de ahí elevó privilegio y se movió a este otro activo. Pero no hay evidencia de eso. Estamos asumiendo. Y en base a esa asunción, usamos eso como outcome y decimos que vamos a mejorar el plan de incidente en función de ¿qué? De una asunción, porque no tengo evidencia de eso. Entonces, son muchas las variantes que se desprenden de esto y poder identificar eso y poder mejorarlo de una manera objetiva y real, pues yo entiendo que le agregaría muchísimo valor, no solamente a sector salud, que es puntualmente el público que tenemos hoy, sino en general. Hablamos de tecnología. El endpoint, el EDR, XDR. Hablamos de personal competente. Hablamos un poco de procesos. Mira, en la parte de procesos, digamos que cuando tú tienes un plan de respuesta desarrollado en casa, ¿cierto? Tú te basas en los procesos y en las políticas que tú desarrollas in-house. Eso te funciona, digamos que entre comillas, puntualmente a ti. Pero tú no tienes, digamos que esa
esa manera de hacer la comparación versus una visión más global. Como nosotros tenemos más de 35,000 clientes a nivel mundial, eso nos permite tener muchísima telemetría, muchísimos indicadores de compromiso, patrones, formas en las que los atacantes suelen atacar, cómo lo hacen, cuándo lo hacen. Y eso nos permite cada vez pulir más nuestros procesos. El tema de reporte de incidentes. No es algo que inventado, que lo desarrollamos hoy, sino que un proceso ya madurado, que ha pasado que ha alcanzado un nivel de madurez bien robusto y que está probado en el día a día alrededor de más de 35,000 clientes a nivel mundial. Entonces eso te puede ayudar o nos ayuda a brindarle ese valor al cliente de que puede confiar esa parte de los procesos, o sea, como nosotros hacemos el tema de nuestro flujo de trabajo en cuanto a reporte de incidentes. Ejemplo, ¿qué pasa cuando la tecnología no puede detectar un ataque? Hemos tenido casos de MDR donde hackers de Norcorea se hacen pasar por gente que está buscando trabajo remoto. De repente tú tienes una vacante, la publicas, hay algo online, el pana aplica, va a la entrevista virtual, pasa la entrevista, consigue el trabajo, consigue acceso interno a la empresa. Tenemos un caso registrado que pasó justo eso y el actor malicioso, una vez que estaba adentro, empezó a instalar un cliente VPN diferente al que la empresa normalmente utilizaba. Oh, wow. Hasta ahí no hay nada que detectar. Simplemente un cliente VPN distinto al normal. Uh-huh. El equipo de MDR vio eso. O sea, tiene esa capa, tiene ese olfato, gracias a los procesos que ya tenemos bien pulidos, tiene esa capacidad de decir, espérate, normalmente aquí se usa el cliente VPN este. Uh-huh. Y de repente es raro que este usuario en particular, que recién entró a la empresa, está instalando un cliente VPN B. Exacto, ya. Y a partir de ahí se inició una investigación, la correlación, tema de identity, y se llegó a la conclusión y al reporte final de que el pana era un hacker de Norcorea que había digamos que usado de target de esa empresa porque había algo puntualmente que ellos querían sustraer de ahí. Entonces hasta ahí ninguna herramienta de seguridad, digamos que por buena que sea, iba a poder identificar eso. Hacía falta el olfato del threat hunting y los procesos en sitio. Claro. Oye, esto es un tema bueno, un tema candente. Esto es un tema no para hacer un podcast, sino para hacer un seminario de 3 días, de fin de semana completo. Totalmente. Pero último pensamiento, un minutito de cierre, de qué tú querías dejarle a los oyentes que tengan en consideración sobre el plan de respuesta a incidentes. Yo creo que lo más valioso es no hacerlo por temas de cumplimiento, no hacerlo porque tengo que, sino realmente hacer esa conciencia de la importancia que esto representa para continuar las operaciones del negocio. Y en función de eso, pues empezar a desarrollarlo de la mano de gente capacitada que nos pueda llevar a buen puerto en este sentido. Y si carecen de alguno de los 3 pilares que mencionamos, pues obviamente busquen en algún vendor algún tipo de solución así. Acérquense a Sophos, por ejemplo, para contribuirle en lo que tiene que ver con personas y procesos. Bueno, pues muchas gracias a Sophos. Gracias a ti por la invitación, Marco. Patrocinador del Comité de Ciberseguridad de HIMSS Puerto Rico.